Nuestra invitada de hoy es una emprendedora creativa y apasionada, una mujer visionaria y líder en el mundo de los negocios y la alimentación saludable, comprometida a ofrecer productos que deleitan a los consumidores sin sacrificar su salud. Bienvenida, Lorena Araton. Muchas gracias. Qué gusto tenerla por acá, de verdad nos da mucha alegría que haya aceptado nuestra invitación y que hoy podamos platicar y conocer un poquito más de Lorena Araton. Gracias. Nosotros regularmente empezamos con una pregunta a todos nuestros invitados, que regularmente conocemos a nuestros invitados por sus logros como empresarios, como músicos, como chefs, pero nosotros queremos saber en realidad y que usted nos describa quién es Lorena Araton como persona. A ver, cuesta a veces, ¿verdad? Sí. Empezar por esa parte, pero les diría que soy una mujer creativa, así que le pegaron ahí. Ya. Me siento una mujer creativa, una mamá de dos hijos, una esposa, una persona muy activa y dinámica, una persona muy inquieta y curiosa que siempre ha soñado en grande y que se siente muy afortunada, me siento de verdad muy afortunada de estar cumpliendo mis sueños. Ay, qué interesante. Y hablando de los sueños, porque uno desde niño sueña con lo que uno quiere ser de grande, ¿verdad? ¿Usted desde pequeña soñó ser la empresaria que soy o cuál era el sueño que tenía cuando era niña? Realmente yo no tengo una memoria de una profesión específica que quise tener desde pequeña. Por ahí me cuentan algunos que hay un video en donde yo digo que quiero ser mamá cuando era chiquita. No lo tengo en mis memorias, pero dicen que existe. Y les diría que en ese sentido, pues mi sueño se ha hecho realidad. Tengo, ¿verdad?, una niña y un niño como mis hijos, pero también de cierta manera suena difícil de creer, pero siento que los productos que hemos creado en la oficina, ¿verdad?, en la empresa, también han requerido de nutrirlos casi como hijos, de verlos crecer. Es que son sus bebés, los emprendimientos son sus bebés. Pero regresando a la profesión, realmente no tenía nada ¿verdad?, en mente, más que me gustaban mucho los negocios y tal vez lo que en ese momento yo relacionaba ya cuando estaba un poco más grande y quería estudiar negocios es que veía que era un campo amplio y que cuando yo estaba en experiencias, en ese momento en el colegio, por ejemplo, y yo enfocaba ciertos recursos de alguna manera, los organizaba de alguna manera, yo podía lograr ciertos resultados. Entonces, los negocios me pareció una manera de hacer realidad cosas que yo soñaba, ¿verdad? Y entonces me veo como creando estas experiencias desde muy pequeña en diferentes ámbitos y ahora pues en el campo del emprendimiento, pensando en snacks y en alimentos, ¿verdad? Lo he ido practicando, ¿verdad? Y que ha sido un éxito. Y ahí hablando ya del emprendimiento en sí, Tazu. ¿Se pronuncia Tazu? Tazu, sí. Que creo que todos conocemos Tazu. Espero que sí. ¿Cómo nació Tazu? Y hay otro que se llama Healthy Living. Tenemos Tazu, tenemos Frappy y tenemos Tazu Crackers. Esas son nuestras tres líneas de productos. Sí. Cuéntanos un poquito de las tres. Sí. Pues Tazu es nuestro primer producto. Para quienes lo conocen sabrán que es un producto muy único. Son chips, ¿verdad?, láminas crujientes de fruta deshidratada. No tiene absolutamente nada agregado. Realmente desde el momento en el que vimos este prototipo, y cuando hablo en plural me refiero también a socios que han estado conmigo desde el inicio, vimos el prototipo y dijimos, wow, esto va para Guate definitivamente porque no había nada así, pero también va para otros mercados en donde tampoco habíamos visto nada así. Y entonces con esta experiencia muy única que logramos transformar la fruta en algo que realmente es divertido de consumir, pues nos dimos cuenta que teníamos para crecer en muchos lugares y también para aportarle mucho a los consumidores, ¿verdad? Nos topábamos en ese momento y nos seguimos topando con historias de mamás o papás que nos dicen, mis hijos no logran comer fruta, mis hijos apenas comen esta u otra fruta, y Tazu en ese momento y a través de estos años es un aliado que le permite, ¿verdad?, a esos niños o a esas familias no sentirse que están privados de, digamos, que están a dieta, sino realmente pueden consumir el producto como cualquier otro producto que están consumiendo y no lo relacionan. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo realmente, ¿verdad? Y entonces, de esa experiencia, y algo que es muy importante para nosotros como empresas, que hablamos mucho con los consumidores, hacemos, ¿verdad?, estudios y nos mantenemos ahí alertas y escuchándolos, es que empezamos a escuchar a los mismos consumidores de Tazu que nos decían,
que querían ciertas cosas un poco diferentes y entonces vimos la oportunidad de crear Frappi, que es nuestro segundo producto, que es un rollito de fruta deshidratada. Ya sé cuál es. Ajá. Es que cuando mencionó el nombre se me hacía conocido, pero ya sé cuál es. Ajá, entonces Frappi lo creamos con eso que aprendimos de los consumidores, vimos pues la oportunidad de hacer algo un poco más pequeño, más divertido. Y que no había en Guatemala eso, porque en Estados Unidos es súper famoso. Exacto. Y cuando lo importaban, carísimo. Y no, qué bueno y que no solo crearon eso, sino que lo que pasa es que con este rollito que tal vez muchos se acuerdan de haber probado en algún momento, es un dulce, ¿verdad? Aquí estamos hablando con Frappi de fruta deshidratada, 100% natural, sin azúcar agregado. Entonces le estamos dando a la familia, ¿verdad? A los papás una manera de darles a sus hijos algo divertido otra vez, ¿verdad? Sí. Porque realmente se divierten al abrirlo, partirlo, decorar su comida. Entonces, algo divertido para sus hijos. Los hijos sienten que están comiendo algo también muy divertido y no tenemos que entrar en esos debates ¿verdad? De excesos, etcétera, porque realmente solo es fruta, ¿verdad? Y digamos, los que vienen importados no son 100% fruta. Exacto, siempre tienen algo malo por ahí. Sí. Ajá. Entonces, eso es Frappi, ¿verdad? Y después, también unos años más adelante, vimos la oportunidad de incursionar en el área salada. Nosotros ya con Tazo Chips y con Frappi estábamos solo en el área dulce, pues obviamente contentos y creciendo. Pero se presentó una oportunidad de hacer algo salado y entonces desarrollamos estas galletas que se llaman Tazo Crackers. Son cuadradas con un tueste liviano, tienen, ¿verdad? Hay de diferentes sabores, pero son toppings livianos, son sabores que no son tan intensos y entonces el consumidor pues también siente que tiene una opción que está lista para consumir, que eso es importante de todos los productos, ¿verdad? Que están listos para llevar. Sí. Ready, ready to go. Exactamente. Y ya sabemos que esa parte de to go, cada vez estamos buscando más alternativas, ¿verdad? Y entonces, pues creamos otra vez un producto. Este es, en lugar de ser una unidad para una porción, ya es una porción familiar y es excelente, digamos, para esta época del año en donde estamos pensando en regalos, en reuniones y todo, ¿verdad? Una opción más para las boquitas. Exactamente. Y a uno a veces cuando lo invitan a reuniones está pensando en qué restricciones hay en la casa, en que, ¿verdad? Tiene que considerar que tienen las personas diferentes dietas y entonces otra vez terminamos con un producto que realmente no sacrifica el sabor ¿verdad? Por la parte de salud. Mire, y esto que de los niños, regresando a Tazo y ¿cómo se llama? El de los Frappi. Y Frappi, lo difícil que es armar una lonchera para los niños. Yo soy mamá y amo ser mamá y es lo mejor que me ha pasado, pero cuando me hablaban de hacer loncheras, yo sufría y todavía sufro porque todavía está en el colegio mi hijo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué le pongo? Yo no sé qué ponerle, o sea, trato de inventarme algo y no, pero esas son opciones sanas, divertidas y que los niños lo van a disfrutar en su momento, ¿verdad? Sí, y yo creo que, otra vez, regresando al estilo de vida que tenemos que tener aliados, ¿verdad? Sí. Aliados cuando vamos al supermercado, que encontremos estas opciones con las que nos sintamos satisfechos en diferentes niveles, ¿verdad? Y cuando vayamos, por lo menos a una tienda de conveniencia, que también tengamos esas alternativas, que vayamos a un café, que también tengamos esas alternativas, ¿verdad? Sí. Pues felicitaciones por esa creación, ese invento maravilloso. Gracias. Tazo, ¿qué significa Tazo? ¿Por qué Tazo? A ver, Tazo en realidad no significaba mucho al inicio cuando pensamos en esas... realmente estábamos buscando ciertas características que nos permitieran ya a la hora de ponerlo en un anaquel o de presentárselo a un consumidor, que fuera algo que se pudiera pronunciar en diferentes idiomas, que fuera corto, que no significara nada. Por ahí iba la exploración. Y después nos dimos cuenta que significaba algo mucho más grande de lo que originalmente nos habíamos planteado. Y porque cuando empezamos con Tazo, yo les decía, cuando vimos ese prototipo dijimos, wow, esto está muy único. Y entonces pensamos en este concepto de utopía, ¿verdad? De algo, de un sueño casi inalcanzable que nosotros casi sentíamos que lo estábamos haciendo realidad con Tazo. Nosotros, cuando en todo ese proceso de buscar un nombre, de buscar qué colores iban a acompañar la marca, cómo iba a ser el empaque, cómo le íbamos a hablar al consumidor desde ese empaque y las comunicaciones, las redes, etcétera, estábamos realmente muy enfocados en hacerle justicia a ese prototipo tan único que teníamos,
pero cuando los consumidores nos hablaban del prototipo que les estábamos presentando, su reacción era de sorpresa. ¡Wow! No sabía que fruta podía ser así, no sabía que esto era solo fruta, no sabía que no tenía nada agregado. Entonces, yéndonos con ese concepto de utopía, TASU significa la increíble utopía del snack, por las siglas en inglés, ¿verdad? ¡Ay, qué interesante! The Amazing Snack Utopia. Entonces, este concepto utópico que lindo, realmente me nos encanta sentimos el muy concepto, orgullosos de me haberlo encanta. hecho realidad y se reflejaba mucho en la retroalimentación que estábamos recibiendo del consumidor. Qué lindo, me encanta el concepto del nombre. Felicitaciones, de verdad, qué interesante y qué bonito, qué bonito. Bueno, y ahora que TASU, ¿dónde nos podemos encontrar? TASU está realmente en Guatemala, en la mayoría de supermercados grandes. Estamos en La Torre, en Walmart, estamos a veces en PriceMart, en ciertas épocas del año. Estamos en delis también más chiquititas y digamos que cada uno de los productos a veces se encuentra en un lugar un poco diferente. Entonces, Frappi, por ejemplo, lo tenemos en Super 24, ¿verdad? Que es una manera que cuando estamos camino al puerto, camino a Shela. Uno jala y... Exactamente, Sí. tenemos esa alternativa. Estamos en Semaco con Frappi también, por ejemplo, y las crackers que los tenemos en algunos lugares que son más apropiados como para armar, por ejemplo, canastas navideñas, Sí, pues. y ese tipo de cosas. Entonces, cada uno, pero en general los 3 productos los podemos encontrar en los supermercados, ¿verdad?, principales. grandes, Y bueno, no solo estamos en Guatemala, también nos hemos expandido a otros mercados, ¿verdad? Entonces, los consumidores en El ¡Qué Salvador, buenísimo! en México, en Panamá, también pueden encontrar algunos Y le de nuestros pregunto productos. esto, y uniendo a la respuesta que me dio anteriormente de todo este proceso que lleva a armar un emprendimiento, que el estudio de la marca, que el nombre, que el color del empaque, etcétera, etcétera. ¿Qué desafíos ha encontrado usted en el camino de lograr este éxito que es TASU ahora? ¿Y cómo los ha vencido? Yo siempre hablo que uno de los desafíos más importantes lo encontramos muy temprano. Nosotros después del lanzamiento, ¿verdad?, ni siquiera voy a, imagínense si tocara todos los desafíos, nos quedamos horas aquí, pero me voy a enfocar en uno que fue bastante importante y casi paralizante en algún momento, que fueron desafíos de producción. El primer empaque que nosotros lanzamos, ¿verdad?, o el primer producto que nosotros lanzamos venía en cierto material de empaque. Ese material de empaque estaba impreso en español y en inglés. Ajá. Pues la idea, obviamente, era lanzar casi inmediatamente en Estados Unidos. Estamos en proceso de lanzar, no hemos lanzado, pero estamos muy cerca de haber lanzado. Pero en ese momento, eso fue hace casi 8 años. No logramos hacer, ¿verdad?, eso que era parte del plan. Si yo les hubiera enseñado ese Excel inicial, decía Guatemala, seguido casi que por Estados Unidos, ¿verdad? No se pudo hacer, y una de las razones es porque ese material de empaque no duraba el tiempo que cuando lo estudiamos creíamos que iba a durar, ¿verdad? Y aquí nos podemos poner a decir que por qué, que no sé. Realmente viendo, ¿verdad?, hacia atrás y también con la experiencia que ahora tenemos, hay cosas que toman tiempo. Y eso a nosotros nos tomó cierto tiempo y requirió de estudios adicionales que en ese momento no sabíamos que necesitábamos tener. Tuvimos que conseguir ciertos expertos. Realmente, cuando dicen que el camino del emprendimiento no es lineal, ese es el ejemplo perfecto de cómo no encajaba en un proceso lineal de encontrar soluciones. Realmente nos costó bastante, pero hablando de cómo superarlo, realmente lo que teníamos al alcance en ese momento era un producto que tenía muy buena aceptación con ese lanzamiento inicial que tuvimos aquí en Guatemala. Y entonces dijimos, ok, con lo que tenemos, en lo que resolvemos, lo que tiene que resolverse, que ya, obviamente ya lo resolvimos unos años después, porque ya empezamos a expandirnos a otros mercados. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Ok, esto va a ser un éxito aquí en Guatemala. Y realmente nos enfocamos en esos primeros meses en lograrlo, ¿verdad? Y entramos realmente muy rápidamente al primer supermercado con la retroalimentación que estábamos recibiendo de los consumidores y de la rotación de la venta, ¿verdad? Aquí en el punto de venta nos fuimos a tocar más puertas, se nos abrieron otras puertas por estar realmente, le dimos todo lo que teníamos, entre contactos, entre todo lo que se hace en redes sociales, la degustación que hicimos para crecer lo más rápido que podíamos en Guatemala. Y realmente es difícil de creer que en los supermercados no existían
espacios para productos saludables en el momento en el que nosotros lanzamos hace casi 8 años. Yo creo que ahorita ya nos acostumbramos a verlos. Que hay por ejemplo, hay un espacio para los diabéticos. Me imagino que eso entra ahí en esa parte de ahí, ¿verdad? Y tiene cuando vamos al supermercado, usualmente es un área que está cerca de frutas y verduras, está iluminado un poco diferente, pero nuestro lanzamiento realmente fue en snacks. Entonces, competir siendo un producto tan puro de solo fruta, sin preservantes y aditivos, sin nada agregado, contra muchos otros productos que tienen muchos aditivos, etcétera, que tienen otro precio, obviamente tienen una penetración en el mercado diferente y que tienen un bolsillo diferente en términos de comunicación, ¿verdad? Lo que invierten en comunicación y todo, fue un reto también, ¿verdad? Y fue en parte seguir ejecutando todas las acciones que hicimos en ese momento, súper enfocadas y consistentes para lograr generar ese conocimiento al consumidor, que lo probaran, que les gustara, que lo recompraran y lo recomendaran, sobrevivir en esa área hasta que realmente ya se inauguró. Y nosotros inauguramos esos espacios porque al principio no existían. Y eso también lo que significa es que los consumidores sí están creciendo en esa dirección de quiero más productos saludables, ¿verdad? Sí. Queremos más aliados para las loncheras, queremos más aliados para el camino al puerto en el carro porque ya sabemos que nos toca tráfico, etcétera. Y los mismos puntos de venta están dedicándole más espacio a estos productos que son saludables. Y claro que ha evolucionado, hay más competencia, hay más productos saludables y eso nos beneficia a todos, nos beneficia a nosotros como consumidores, nos beneficia a todas las empresas que estamos, ¿verdad? Que somos más pequeñas y que vamos en proceso de crecimiento y ojalá pues lleguemos a competir con los grandes. Eso seguro, eso ni lo dude. O sea, en conclusión, la perseverancia que usted y me imagino que sus socios tuvieron fue una lucha constante para poder lograr estar donde están. Que creo que muchos emprendedores se dan por vencidos cuando tienen una derrota podríamos decir pequeña, no sé, que no hayan logrado obtener las ganancias que esperaban en un mes y se dan por vencidos. ¿Qué consejo le daría a ellos para que puedan seguir luchando y que puedan lograr emprender al 100%? Porque hay muchos que se quedan en el camino, que se dan por vencidos rápidamente. ¿Qué palabras les podría dirigir? Se me ocurren 2 consejos ahorita. El primero es, antes de tirarse al agua, alguien y tal vez desilusionarse si es el caso con unas ventas que no suceden o de repente es el caso con un empaque que no hace lo que yo quiero que haga, ¿verdad? Lo que yo creí que iba a hacer y invertí que hay tantas piedrecitas, ¿verdad? Exacto. Uno es este concepto de pruebas piloto, este concepto de testear, de validar, de hacer una prueba en pequeño de algo antes de tal vez... De lanzarse. De lanzarse. Y no significa no se tiren al agua, para nada. De hecho, significa lo contrario. Tírense al agua. Pero tírense al agua a empezar a interactuar con el consumidor, con ese usuario, que es el que tiene que decir, sí, yo voy a pagar esto, sí, yo le apuesto, sí, yo voy a incorporar este hábito nuevo en mi día a día. Hacer como un estudio de mercado, una cosa así. Y no necesariamente es un estudio de mercado, tal vez nos vamos por estudio de mercado como algo más... estándar o lo primero que se nos ocurre, pero es realmente, a veces creemos que tiene que estar perfecto o muy cercano a perfecto lo que estamos vendiendo, pero puede estar menos cercano a perfecto y nosotros poder empezar a interactuar con ese consumidor y tirarnos al agua en pequeño, tal vez en controlado, para empezar a aprender cómo reacciona ese consumidor, porque si yo voy entendiendo en este proceso de prueba ¿cómo va a reaccionar ese consumidor? Yo puedo obtener esa retroalimentación y tratar de proyectar un crecimiento a futuro. Entonces ya no me desilusiono tanto cuando no llego a las ventas porque yo ya más o menos estoy midiendo cuál es mi potencial de ventas, ¿verdad? Ese es uno. Y otro es yo mismo o yo misma estando en contacto con ese posible usuario, con esa categoría, con esos, yo puedo ver cómo reaccionan esos consumidores ante lo que les estoy presentando de primera mano y puedo, ¿verdad?, con la conciencia realmente decidir si es algo que vale la pena para perseverar ¿verdad?, en los próximos meses y años. Y obviamente en mi caso,
vale la pena perseverar con esos obstáculos, ¿verdad?, en el camino y otros, porque las reacciones de esos consumidores cuando prueban el producto siguen siendo de wow. ¿Dónde puedo comprar esto? Ya está disponible para la venta. ¿Cuándo lo puedo tener en mi casa? ¿Cuándo se lo puedo mandar en la lonchera? Ese sigue siendo el caso. Consumidores nuevos a los que les presentamos nuestros productos, ¿verdad? En mercados nuevos, consumidores que no los conocen, que les presentamos. Entonces, eso es gasolina para alguien que está creando para poder seguir perseverando. Decir, ok, si lo que yo estoy creando tiene un espacio en el mercado, lo que yo estoy creando tiene la emoción de alguien que está dispuesto a dedicarle ¿verdad?, una porción de sus ingresos, una porción de su tiempo, de su estómago, ¿verdad? Tengo hambre, ¿qué voy a comer? Yo quiero que me escojan a mí, ¿verdad? Y entonces, estar de cerca con ese consumidor que a uno le está dando esa retroalimentación, pero también hacer esa prueba en pequeño es súper importante, ¿verdad? Entonces, sería por un lado. Y por otro lado, otra cosa que se me ocurre con la perseverancia es, este podcast es un ejemplo perfecto de cómo nos podemos sentar a hablar aquí, de cómo algo que parece ser exitoso ha tenido piedras en el camino, ¿verdad? Por supuesto, sí. Y cómo, ¿verdad?, alguien le puede llamar a un proceso un fracaso cuando alguien más puede ver ese mismo proceso y decir, fue una oportunidad para hacer algún cambio. Eso. ¿Verdad? Entonces, escuchar estas historias ¿verdad?, donde nos abrimos, contamos una parte como un poco más cruda de lo que está pasando detrás de lo que ven. Exacto. Es una manera perfecta para darse cuenta que no todo sale como uno quiere y que sí vale la pena a veces perseverar. Exacto. Y tener muy claro a dónde voy, ¿verdad? Porque, y me imagino que lo han oído, ¿verdad?, en otros episodios, obstáculos habrán. Pero si yo estoy apasionada por lo que estoy haciendo, si sigo escuchando esa retroalimentación del consumidor que me llena, que es esa gasolina para darme a mí energías para seguir haciéndolo, voy encontrando maneras de solucionarlo. Ahí sí que como dicen, el que quiere puede, porque así es, ¿verdad? O sea, uno tiene que ponerle el esfuerzo y la dedicación, la entrega y no darse por vencidos. Y ese es el fin de este podcast, que pues se llama Sin Límites, porque nosotros queremos transmitir a los que nos escuchan o nos ven a través de ustedes, nuestros invitados de honor, como lo es usted, de que ustedes han encontrado límites, han encontrado esas piedras en el camino, pero han saltado las piedras, han roto esos límites y han logrado ser exitosos. Y todos vamos a tener esos límites en la vida, pero es dependiendo de uno si los quiere vencer o no. Sí, y yo creo que obviamente depende mucho de uno y yo diría también de quienes nos rodeamos, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, yo no tuviera una pareja que me hace ganas en llevar y traer hijos en algunos momentos, yo no podría trabajar de la manera que trabajo en los horarios que trabajo, ¿verdad? Lo mismo con el grupo de apoyo que está alrededor, a veces mis papás en algunos viajes, y así tenemos varias personas que nos van apoyando, ¿verdad? Y extendería este concepto de sistema de apoyo también a poder platicar con otras personas que estén a veces en la industria o a veces en posiciones similares, tal vez no es en mi misma industria, pero son personas que han emprendido y que están unos pasos adelante y le puedo preguntar qué hiciste cuando se te presentó algo así, cómo lograste resolver algo con esta cadena de supermercado, por ejemplo, y a veces cuesta pedir ayuda. Exacto. Eso y abrirse y decir, tengo este problema. O gente egoísta también, porque existen las personas egoístas que no quieren compartir cómo lograron llegar a estar donde están, pues porque quieren como ser como los cangrejos, porque existen ese tipo de personas. Sí, y yo creo que ahí otra vez es de perseverar. Si no verás, si voy por un consejo y recibo pues una pared, entonces voy a ver por supuesto con quién más, ¿verdad? A mí me ha servido mucho rodearme de otras emprendedoras y de hecho soy parte de una organización que se llama Mujeres Emprendiendo Guatemala. ¡Ah, qué interesante! Y nos juntamos, ¿verdad?, con cierta frecuencia, tenemos comunicación fuera de esas reuniones que tenemos para apoyarnos y echarnos la mano y sentimos de verdad que tenemos porristas que están de nuestro lado, que sí se abren a compartir, ¿verdad? Porque obviamente hemos creado esta como sororidad,
¿verdad? Exacto. Para poder irnos ayudando, porque si yo gano, tú también ganás, si yo comparto, tú después también me compartís y nos sentimos bastante acompañadas también en el proceso. Entonces, buscar, hay que empezar, ¿verdad? Por algo, ir a eventos, estar... Y tocando puertas y... Sí, y salir, ¿verdad? Salir, yo creo que hoy en día es fácil quedarnos detrás del celular y detrás de la compu. Hay que salir. Sí. Justo yo estoy encargada de ver un programa de emprendimiento que tenemos en Banco Industrial que se llama Zona de Emprendedores. Pero nosotros lo que hacemos es de que ponemos un domingo al mes en Pasos y Pedales de la Avenida de las Américas, 15 kioscos, en donde colocamos 15 diferentes emprendedores cada mes para que ellos puedan ofrecer sus productos y no les cobramos absolutamente nada. Entonces yo he podido ver primero el agradecimiento que ellos tienen porque me dicen, mire, y nosotros necesitamos estas oportunidades. Sí. Tal vez no llegamos a vender tanto ese día, pero la gente nos llega a conocer. Y ya nos piden a través de Instagram, de todas las redes sociales, y se van apoyando entre ellos. ¿Y cuál es tu emprendimiento? Y se siguen, y se apoyan, y se etiquetan. Entonces yo digo, esa comunidad es tan increíble. Y creo que con la pandemia, que fue algo trágico para muchas personas, fue como un empujón tan grande para los emprendimientos que son están trabajando duro. Y cuántos no encontramos ahora de todos los tipos que uno no se pueden imaginar, de perros, de ropa, de comida, de belleza, cremas natural, o sea, es increíble, de verdad. Nos vimos en la necesidad de llegar a los consumidores por otros canales, ¿verdad?, digitales que antes realmente no estaban tan desarrollados. Pues hay unos que los tenían más trabajados, pero otros que no. Nos vimos en la necesidad de llegarle a ese consumidor y eso también ha sido interesante para las empresas, poder tener esa cercanía, ¿verdad?, cobrarle directamente al consumidor versus a través de un punto de venta. Y yo creo que sí, pues la pandemia obviamente representó retos para algunos, pero también fue una oportunidad de digitalizarnos y de apoyarnos. Ay, yo cuando los miro y al final me dicen, ay, no, Melanie, mire, me fue súper bien con las ventas hoy, estamos agradecidos con ustedes. Yo digo, ay, qué satisfacción esa tan grande de ver que están saliendo adelante las personas. Así que felicitaciones a todos los emprendedores y a usted también. Y qué linda iniciativa, la verdad. Ay, muchas gracias. En lo que pudimos investigar de usted a través de Internet, el maravilloso Internet, pudimos leer que usted es apasionada de la educación. ¿Es maestra o fue maestra o es porque le gusta la educación? Cuéntenos un poquito de esa faceta de su vida. La verdad es que en el colegio donde yo estuve, uno podía escoger ser bachiller o estudiar magisterio, que era ser maestra, y uno tenía que quedarse un año más. Uh-huh. Y yo la verdad es que nunca me vi siendo maestra y estudiando, o sea, me gradué como bachiller, pero mi abuela paterna realmente fue una gran educadora. De hecho, tuvo un colegio, ¿verdad?, privado durante muchos años, y que es todavía parte de la familia. Entonces yo crecí de cierta manera escuchando qué pasaba en la educación, pero más que eso, siendo educada por ella. En los fines de semana ella me enseñó a cocinar ciertas cosas, me enseñaba, por ejemplo, con mis hermanos, y nos tirábamos de clavado, ¿verdad?, enfrente de ella, y ella era la que nos calificaba, y entonces nos daba mejores y peores notas y nos decían que teníamos que mejorar. Y entonces eso para mí fue muy natural creciendo. Y después algunas de mis primas sí se volvieron maestras, como que estaba ahí, ¿verdad? Y unos años después, ya después de graduarme de la universidad y trabajar, regreso a Guatemala porque estudié fuera y trabajé fuera algunos años. Y se me presentó la oportunidad de dar clases en la Universidad Francisco Marroquín y acepté el reto como un casi llamado a, de cierta manera, contribuir a la formación de estudiantes que podían beneficiarse de cierta experiencia que yo tenía. Nunca había preparado clases y no sé, me aventé a crear este currículum nuevo para una clase nueva que estábamos haciendo, y realmente, mira, esto ya fue casi 8 años también, fue en paralelo a empezar la empresa. Me siento muy satisfecha pues de ese curso que logramos. Ha sido un curso importante para los estudiantes de emprendimiento y realmente descubrí en ese proceso que me gusta bastante dar clases, me gusta pensar, otra vez pensando en crear esas experiencias que creo con los productos. Me gusta
que quienes estén sentados en esa aula estén conmovidos por lo que están viendo a nivel visual o a nivel auditivo, a nivel dinámica que está pasando en la clase, para pensar, ok, desde el punto de vista del usuario que está aquí, que hoy tiene que aprender cómo hacer este tipo de estudio, cuál sería la mejor herramienta que le puedo presentar para que se le quede. Y entonces desde esa perspectiva he hecho las clases, y hoy en día pues también doy clases en una maestría, y entonces se volvió maestra al final. He encontrado realmente que me gusta, y lo hice pues digamos, de un camino menos usual, pero realmente sí me encanta la academia. Ay, felicitaciones. Y justo hablando de clases, yo me recuerdo que cuando yo estaba en el colegio no recibíamos esta clase, y ahora que mi hijo está en el colegio y que ya está en bachillerato, reciben clases de emprendimiento. Y qué importante es esto, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre que ya hayan insertado esta materia al pensum de estudios para que los jóvenes ya tengan ese chip de puedo emprender? Me parece interesantísimo. Me parece que independientemente de si ellos van a ser emprendedores después de graduarse o unos años después, las herramientas y los esquemas que van a aprender en esa clase, los ejemplos que van a ver, les van a permitir tener una perspectiva diferente, uno, de los negocios que se encuentran afuera. Exacto. De las piezas que tienen que estar en cierto lugar, que se tienen que trabajar, ¿verdad? Las variables que hay que considerar para tener una empresa, para crear un producto. Hay temas legales, de regulación, hay muchos aspectos. Entonces les da esa perspectiva de a la hora de incorporarse ellos a la fuerza laboral, de ya haber conocido qué pasa detrás de eso. Y esa apreciación creo que es importante, los ayuda de hecho a trabajar para alguien más, tener esa perspectiva. Ahora, si quisieran emprender, que muchos podemos hacer, podemos tener emprendimientos por fuera de nuestro trabajo de tiempo completo, por fuera de nuestra universidad, les va a ayudar a poder generar esos ingresos, saber cómo tratar a posibles clientes y poder también formar parte de quienes generan valor para el país, quienes generan empleo, etc. Entonces, yo creo que de cualquiera de las maneras les da perspectiva y les da herramientas. Ya llevan esa idea, ¿verdad? Exacto. Y nosotros trabajamos también en el banco en lo que es la educación financiera, que digo, ¿por qué no nos dieron educación financiera cuando yo estaba en el colegio para que uno ya tuviera la idea de cómo manejar cómo hacer primero un presupuesto y cómo manejar el dinero que uno va recibiendo? Porque lamentablemente yo por lo menos no crecí con eso, o sea, crecí en colegio normal y nunca me educaron sobre eso. Y cuando ya uno recibe, cuando yo empecé a trabajar mi primer sueldo, me lo maté no sé en qué, porque así no... No era planificado. No era planificado, Sí. entonces porque nadie me decía, mira, tenés que hacer esto y esto y esto. Ya con los años uno va aprendiendo, ya con las responsabilidades, cuando uno se convierte en padre de familia, en los colegios, etcétera, etcétera. Pero que ahora ya estén tomando esta clase de educación financiera que es tan importante, tanto para los niños que ya cuando crezcan ya tienen esa idea, como para los emprendedores. Porque yo he conocido emprendedores que no saben hacer un presupuesto, que piensan que las ganancias que tienen es para gastárselo en cosas de su casa o para pagar deudas, y no es así, sino lo tienen que volver a invertir, ¿verdad? Sí, yo creo que otra vez estamos hablando de herramientas, ¿verdad? Ajá, exacto. Si pueden ser aprendidas más temprano en la vida de alguien para poderlas empezar a experimentar, por ejemplo, tengo un mini emprendimiento porque tengo esta clase en el colegio y me están apoyando para hacer presupuestos con otra clase de educación financiera, entonces ya puedo empezar a juntar esas piezas. Y otra vez, aunque no emprenda, eventualmente me va a servir para la casa, me va a servir para algún proyecto, tal vez que esté liderando, tal vez estoy involucrado en algo de la iglesia y entonces en la iglesia hay que hacer un presupuesto, entonces yo también lo puedo liderar. Entonces realmente son herramientas que nos sirven, y yo creo que también la educación financiera ayuda pues hay mitos sobre el dinero que los aprendimos a veces no tan conscientemente, y entonces ayuda a quitarle ese mito y poder pensar más desde la perspectiva de la abundancia y del crecimiento y no tanto desde la carencia, ¿verdad? Y otra vez estamos juntando este tema financiero con el de los sueños, que es pensar que sí lo puedo lograr, cómo lo voy a lograr, ¿verdad? Buscar las herramientas de hacerlo versus no, ya hay demasiados snacks en el mercado, entonces ya no hay espacio para mí, ¿verdad? Yo creo que todo contribuye también a ayudar a las personas que somos parte ¿verdad? de una empresa o emprendemos, a tener esa perspectiva más amplia y poder
trabajar mucho más, ¿verdad? En planificación de recursos y alcanzar los sueños. Así es. Y ahora usted, como la cabeza de esta gran empresa que es Tazu, ¿qué valores fundamentales aplica o guían en la toma de sus decisiones de su empresa? El primer valor que diría es la integridad. ¿Verdad? En integridad va honestidad, va transparencia. Es algo que se vive en la empresa, en la oficina, que también se vive a través de los productos, ¿verdad? El uso del blanco en algunos de nuestros empaques evoca transparencia e integridad. Cuidar los detalles, el manejo de la materia prima, darle al consumidor algo que si afuera dice que es 100% algo, adentro también va a ser 100% algo, es importantísimo. Y tomamos decisiones que a veces nos duelen ¿verdad? A nivel económico, a nivel sacrificar alguna oportunidad que llegue por mantenernos fieles, ¿verdad? Íntegros en ese, realmente alineados a nuestra misión, que es darle a los consumidores alternativas saludables, ¿verdad? Entonces, la integridad sería uno. Obviamente, la salud es importante también. Salud significa, o más, yo diría más ampliamente, bienestar, ¿verdad? Bienestar, nuestros productos son una parte de bienestar, son una parte que es alimentación, pero el bienestar es mucho más amplio, es integral también. Y entonces bienestar es descanso, bienestar es relajación, bienestar es... tranquilidad. Sí, y entonces la tranquilidad de que estos productos puedan resolverle a uno algo para la lonchera, pero también el estilo de vida que nosotros proyectamos desde nuestras redes sociales, desde las actividades que escogemos, ¿verdad? Con quienes nos vamos a asociar como marcas, van muy alineadas a generar bienestar. Y obviamente es importante para los empleados que están en oficina que también haya bienestar en términos de tiempo con familia, de tiempo en el tráfico. Y entonces hemos hecho ajustes, ¿verdad? Para personas que viven en ciertos lugares. Ya sabemos que han habido varios temas de hoyos en carreteras que nos han afectado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer todos como equipo para ayudarte a ti a pasar menos tiempo en el tráfico? Modificamos tu horario temporalmente. ¿Esto te sirve o no te sirve? ¿Verdad? Pensando en que esa persona va a tener su vaso lleno estando más tiempo con su familia que en el carro, en el tráfico. Y a la empresa no le va a afectar si llega una hora antes y se va una hora antes, si obviamente todos nos adecuamos. Bueno, entonces, en ese sentido también es importante vivir este término más amplio de bienestar, ¿verdad? Excelente, gracias. En algún momento en todo este camino, a pesar de que ya nos contó un poquito de que, o nos dimos cuenta que la perseverancia es algo muy importante en la empresa de Tazu, en algún momento sintió así como ya... me doy por vencida, no quiero seguir más. Ay, sí, la verdad es que sí. No voy a decir lo contrario porque no sería verdad. Sí lo he sentido, no lo siento seguido, no estaría aquí. Creo yo, si lo sintiera seguido, yo creo que es muy natural sentirlo. Quien esté sentado en el carro escuchando este podcast creyendo que no nos pasa a algunos, yo no soy. O sea, a mí sí me ha pasado y yo creo que otra vez es importante que cuando tengamos esos momentos no le huyamos a lo que, por ejemplo, me puedo sentir que quiero tirar la toalla un día que yo tenga miedo de qué va a pasar con alguna decisión que tengo que tomar, por ejemplo. Entonces, en estos años he aprendido que quiero sentir ese miedo y quiero explorarlo, ¿verdad? ¿Qué significa? Está bien sentirse así, pero entendamos por qué. Y entonces ahí es donde me apoyo yo ya sea de mis socios para algunas cosas, o de mi equipo para otras, o de mis amigas emprendedoras para otras, ¿verdad? O mis papás, mi hermana. Que son las que le van dando la mano para exactamente, No llamaría a alguien que no me dé la mano probablemente en ese momento, ¿verdad? Pero sí ha sido importante aceptar que está ok, que tengamos esos obstáculos y días en donde dudamos de qué estamos haciendo, y yo creo que no sería real no dudar, o tal vez no necesariamente dudar, sino no plantearnos las decisiones que tomamos conscientemente. Yo todos los días estoy contenta con lo que estoy haciendo, sí, entonces lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Replantearnos, ok, ¿cómo ha estado este año? ¿Cómo me siento con estos proyectos que tengo? ¿Cómo me siento en mi casa? Hacerlo en diferentes aspectos de nuestra vida y poder estar diciendo, ok, sí, ok, aquí hay cosas que puedo mejorar y tener la valentía de hacerlo, ¿verdad? Porque versus no querer verlo y después se empiezan a acumular, el vaso se rebalsa y entonces... ahí viene el caos. Un poquito más caótico, ¿verdad? Sí. Y obviamente quienes emprenden saben que hay caos y la idea es poder
hablarlo, expresarlo, tener con quién apoyarse y obviamente si otra vez pensando en cómo no darse por vencido y perseverar, si tengo muy claro hacia dónde voy y estoy resolviendo mis obstáculos, pues sigo adelante, ¿verdad? Lorena, yo le voy a confesar que si algún día yo emprendo, yo la voy a buscar para a su asesoría, porque usted ya me inspiró para emprender a hacer algo. Estoy a las órdenes. De verdad que, o sea, contar esto, poder sentarse a platicar con alguien que ya lo ha hecho, yo creo que es lo que nos ayuda a veces a visualizarnos. Sí, sí. Yo por la Organización de Mujeres Emprendedoras de la que soy parte, me ha tocado estar en contacto con mujeres que están ya sea con un emprendimiento que está empezando, pero no se atreven, no quieren soltar su trabajo, de repente han decidido dedicarse, ¿verdad?, a sus familias y están con que, ay, quiero emprender y no se logran tirar al agua. Escuchar a otras mujeres que han pasado por un proceso similar y que también les toca tomar ciertas decisiones, de dónde tengo mi enfoque, si estoy en la oficina, no estoy ¿verdad? No estoy en el acto de ballet que quisiera estar, pero sí estoy en el siguiente, ¿verdad? Tomar esas decisiones del día a día. Esos sacrificios, podríamos llamar sacrificios. Ajá. Exacto, porque siempre vamos a tener que estar balanceando estas decisiones, no es, ¿verdad? No es uno u otro, todo el tiempo estamos en este balance tomando estas decisiones porque obviamente las necesidades en cada una de nuestras áreas cambian, pero realmente escuchar cómo lo está haciendo alguien más a veces me ayuda a mí a decir, sí, ya escuché que ella pudo y lo hizo más o menos así, de repente esta idea me sirve a mí para lograrlo y después rescato esto de algún otro de los episodios del podcast y así. Sí, yo siempre he dicho que salgo con algo que me llena mi alma con cada persona que platico. Y hoy me llevo la inspiración de ser emprendedora, de verdad, felicitaciones, es que inspira a eso, a decir, yo creo que podría hacer algo y luchar por ello. Sí, yo creo que crear valor es una sensación de mucho empoderamiento, ¿verdad? O sea, crear valor significa, puede ser crear valor económico, pero crear valor también es crear algo, una aplicación que satisfaga una necesidad que alguien tiene sin resolver. O sea, y eso quienes emprendemos nos empieza a dar adrenalina también, ¿verdad? Sí. Pero da esas energías para seguir y querer hacer más productos y resolver más cosas. Lo único que yo siempre he pensado, porque a veces uno dice, este emprendimiento, ¿cómo no se me ocurrió a mí hacer eso? Pero en realidad uno se queda en el cómo no se me ocurrió, pero ya no busca más o busca otras opciones de emprender, ¿verdad? Sino se queda, pero por lo menos la chispita está ahí de que uno quiere emprender. Yo creo que a muchos les cuesta decidir con qué me voy y de dónde saco una idea, pero yo creo que otra vez parte de mi consejo inicial era hay que probar, ¿verdad? Si yo de repente creo que quiero emprender en el área de animación, ¿verdad?, web y no tengo experiencia, tal vez trabajo para una agencia algunos meses haciendo eso para decir, empaparse un poquito, ¿verdad? Exacto, y tengo un poquito de contexto, hablo con alguien que ya lo hizo y entonces ya empiezo a poder discernir entre si va por aquí la cosa o no, ¿verdad? Ay, qué interesante. Gracias, Lorena. Ahorita vamos a pasar a una parte que nosotros le llamamos el preguntón, que son como respuestas más cortitas y son poquitas preguntas. Así que nos vamos ya con la primera. Adelante. Si tuviera una máquina del tiempo, ¿qué consejo le daría a Lorena que está iniciando con Tazo Chips? Wow, esa máquina del tiempo diría paciencia así en grande. No tomes las cosas a la ligera, sino... Llegarán. Así. Si se escribiera un libro biográfico sobre su vida, ¿cuál sería el título? Wow. Wow. Tendría que ser algo relacionado a que yo era la persona que quería los chips saludables para mi vida y los fui a hacer porque no los encontraba. Algo así como, lo quería para mí, pero ahora es para ti. Sí. Necesitaba la editora. Sí. No, muy bien, me gusta el título. ¿Cuál es una característica o hecho interesante suyo que no muchos conocen? A ver. Esto es muy puntual, pero me encanta bailar. Excelente. Qué bueno. Sí. Si no fuera empresaria,
¿qué otra profesión hubiera elegido que tampoco fuera maestra? Porque ya sabemos que maestra ya lo es. Sí, sí, podría estar por ahí, mi corazón. O algo que uno diga, "Ay, eso me hubiera gustado a mí". A ver, me hubiera gustado probablemente algo más enfocado en las ciencias. Ah, qué Ajá, interesante. y en investigación. Qué bueno. Si pudiera tomar un café con un personaje ficticio o de la vida real para hablar de la vida, ¿con quién sería? Podría escoger fundadores de empresas de alimentos, varios, Ok. porque me intriga algunas, y un poquito parte de lo que estábamos hablando aquí, ¿verdad? Esas historias de cómo se les ocurrió algo que no necesariamente estaba en el radar, me intriga cómo algunos de ellos han llegado a aventarse. Pues lo mismo que yo estoy, ¿verdad? Que yo estoy diciendo que debemos hacer más. ¿Y cómo fue ese camino de éxito? Exacto. Ajá. Y a veces, sí, solo se nos olvida pues que quienes han logrado cosas grandes han estado también en nuestros zapatos. Sí. Y es un poquito reconfortante y validar, ¿verdad? Que han estado ahí. Entonces yo diría que me echaría un café con alguien que ha fundado una empresa de snacks. Muy bien. Y la última, ¿cuáles son los 3 aprendizajes de vida que ha tenido hasta el día de hoy? A ver, 3 aprendizajes de vida. Yo creo que el primero sería este concepto de validar, de poder jugar con una idea antes de desarrollarla. Para mí ha sido importante personalmente y es algo que predico, ¿verdad? La segunda sería tal vez una unión entre paciencia y compasión, ¿verdad? Compasión a la hora de que cuando estamos queriendo lograr tareas grandes, las cosas no salen como están planificadas y entonces tener esa compasión con todo el anhelo que hay detrás de lograrlo y paciencia de encontrar otros caminos. Pues aquí hablábamos de superar obstáculos, pero Sí. incluso para mí es importante recordarme que está ok que existan esos obstáculos y tener compasión a la hora de hacerlo, ¿verdad? Entonces eso. Y lo último sería el agradecimiento. Ay, sí. Porque nos permite ver una cara positiva y de, ¿verdad? Entre ser reactivos y ser proactivos. Hablar de agradecimiento, pensar en agradecimiento, es recordarnos cómo podemos pensar en crear, en sumar y en positivo. Excelente. Qué bonito. Gracias, Lorena. Se nos fue el tiempo. Yo de verdad, como le dije al principio y a la mitad también y ahora al final, gracias porque es inspiración. Sé que los emprendedores que la van a ver van a querer dar ese paso más, tener esa mía extra de poderse luchar y continuar con sus emprendimientos. Yo estoy totalmente agradecida con usted. Fue un gusto conocerla. Igualmente. La felicito por ese emprendimiento tan lindo que tiene. Yo sé que ya es un éxito y sé que va a lograr muchísimo más a través de esa marca tan importante y tan saludable como usted nos dijo. Y nuevamente, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un honor tenerla aquí con nosotros y le deseo todos los éxitos desde ya. Muchas gracias. Y gracias por la labor que hacen, porque es un Ay, espacio para que cuando vayamos en el carro, decía yo, vayamos escuchando estas historias, aprendamos de diferentes perspectivas, nos sintamos orgullosos que hay personajes chapines que están sobresaliendo en diferentes áreas, a veces. Y que no ha sido fácil, ¿verdad? O sea, no es fácil para todos. Exactamente, y está bien. Todos vamos a encontrar esas piedrecitas otra vez en el camino, pero todos los podemos superar si realmente lo queremos. Así que muchas gracias, Lorena. Gracias a todos por vernos hoy. Recuerden, si quieren comer saludable, coman Tazu. Gracias por habernos sintonizado, por haber escuchado, por haber visto. Recuerden, no limiten sus retos, al contrario, rete sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.